¿Es el Islam creación de Roma? Mahoma tenía 25 años de edad cuando él se casó con una viuda rica, Khadija. Ella tenía alrededor de 40 años en ese tiempo. Mahoma y Khadija tuvieron 2 hijos, los cuales murieron jóvenes, y 4 hijas. La más famosa fue Fátima, quien se casó con el sucesor de Mahoma, su primo Alí, como así reconocido por la rama Shia del Islam. Alrededor del año 610 de la época común, Mahoma reclamó que él había tenido una visión de Alá, de un ser majestuoso, que él llamó el ángel Gabriel, quien le dijo que él fue el mensajero de Alá. Esto comenzó la carrera de Mahoma como profeta de Alá. De tiempo en tiempo, Mahoma continuó recibiendo mensajes hasta su muerte, los cuales él afirmó que fueron de Alá. Con la ayuda del primo católico romano de su esposa, Barakwa, el profeta Mahoma conseguía interpretar estos mensajes. Barakwa dijo, en verdad Mahoma es el profeta de su pueblo. Algunas de sus revelaciones fueron escritas en el Corán. Otros escritos de Mahoma nunca fueron publicados. En el 5º año de la misión de Mahoma, vino persecución contra sus seguidores, porque ellos rehusaban adorar los ídolos del Kaaba. Mahoma envió a algunos de ellos a Abisinia. Negus, el rey católico romano de Abisinia, los aceptó a causa de las creencias de Mahoma en la Virgen María, que fueron tan cercanas a la doctrina romana. Mahoma reclama que una noche, mientras dormía junto a la Kaaba, él fue despertado por un ángel llamado Gabriel, quien lo condujo en un animal celestial con alas llamado Burak. Cuando él se montó en la bestia, ellos volaron al sitio de las ruinas del templo judío en Jerusalén. Mahoma dijo que en el sitio del templo se le unieron los profetas Abraham, Moisés y Jesús y otros que oraron detrás de él. Después de la oración, él se montó en Burak y ascendió al cielo, donde de nuevo se reunió con los profetas y finalmente con el mismo Dios. Mahoma reclama haber recibido el credo del Islam e instrucciones para las 5 oraciones diarias de Dios en el cielo. Esta visión causó un tremendo impacto en la historia mundial en fecha posterior. A causa de las persecuciones, Mahoma emigró hacia Medina en el año 622 de la época común, alrededor de 400 kilómetros al norte de Meca. De ahí él dirigió las razias, esto es, ataques sobre las caravanas procedentes de Meca. Él ganó batallas menores y aquellos en Meca que se le oponían fueron asesinados. Fue en Medina que Mahoma comenzó a mostrar su hostilidad hacia los judíos por incursionar en asentamientos judíos. Mahoma se casó con otras mujeres por razones políticas para formar vínculos más cercanos con los padres de parientes de las mujeres y para fortalecer su posición. Meca envió un ejército de 10.000 hombres para tomar a Mahoma. Ellos fracasaron. No pudieron penetrar su defensa. Después de una noche de viento y lluvia, el ejército se derritió. Mahoma no quería destruir a Meca, pero sí quería ganarlos para el Islam. En el año 630 de la época común, con 10.000 hombres, Mahoma conquistó Meca y la Kaaba fue despojada de ídolos. Mahoma quería crear su propia religión. Él necesitaba el apoyo de su poderosa tribu. Él escogió a Alá, el dios Luna, y el nombre de su padre, cual ellos ya adoraban, a ser el dios de ellos, y él se declaró a sí mismo ser su profeta. La historia prueba que en Arabia, antes de Mahoma, ya se adoraba al dios Luna, quien estaba casado a la diosa Sol. Ella dio a luz a 3 diosas, que fueron Allat, Alusa y Manat. Ellas se convirtieron en ídolos y fueron adoradas por toda esa parte del mundo, como hijas de Alá. El símbolo de la luna creciente está en todos sitios en el Islam. Ahora bien, el Vaticano desesperadamente quería, como siempre lo ha querido, a Jerusalén a causa de su significado religioso, pero los judíos fueron un obstáculo. Otro problema fue los verdaderos cristianos en el norte de África que estaban predicando el Evangelio. El catolicismo romano estaba creciendo en poder y no conseguía tolerar ninguna oposición.
De alguna forma el Vaticano tenía que crear un arma para eliminar a ambos, los judíos y a los verdaderos creyentes cristianos que rehusaban aceptar el catolicismo romano. Buscando en el norte de África, ellos vieron una multitud de árabes como fuente de recursos humanos para hacer su trabajo sucio. Un número de árabes se había convertido al catolicismo romano y fueron usados para reportar información a sus líderes en Roma por medio de la mejor fuente de inteligencia en el mundo hasta los días de hoy, a saber, el confesionario católico. Otros podían ser usados como una quinta columna para llevar a cabo el plan maestro de Roma para controlar las grandes multitudes árabes que habían completamente rechazado el catolicismo romano. Cuando San Agustín apareció en la escena, él sabía lo que estaba sucediendo. Agustín fue un hombre muy poderoso e influyente con su pequeño ejército de seguidores. Sus monasterios sirvieron como base para buscar y destruir manuscritos bíblicos pertenecientes a los verdaderos cristianos. Agustín fue hecho santo por servir fielmente a su madre iglesia. El Vaticano quería crear un Mesías para los árabes, un hombre con carisma a quien ellos pudiesen entrenar y eventualmente unir a todos los árabes no católicos detrás de él, creando un brazo poderoso que en última instancia capturara Jerusalén para el Papa. Bajo instrucciones del Vaticano, el cardenal Bea le contó la historia al doctor Alberto Rivera. Una rica mujer árabe, quien fue una fiel seguidora del Papa, jugó una tremenda parte en este drama. Ella fue una viuda llamada Khadija. Ella había entregado sus riquezas a la Madre Iglesia y se había retirado a un convento. Mientras estaba allí, le fue dada una extraña tarea y enviada de regreso al mundo. Su tarea fue encontrar un joven brillante, quien podría ser usado por el Vaticano para crear una nueva religión y convertirse en Mesías para los hijos de Ismael. Pronto ella encontró a Mahoma y ellos se casaron. Khadija tenía un primo llamado Barakwa, quien, como ella, fue un muy fiel católico romano. Él tenía una tremenda influencia en Mahoma. El Vaticano lo había puesto en un lugar crítico como consejero de Mahoma. Roma había encontrado a su hombre y el dinero no fue una objeción. Maestros fueron enviados al joven Mahoma y él pasó por un entrenamiento intensivo. Mahoma devoró las obras de San Agustín bajo las enseñanzas de Barakwa y se convirtió en devoto de su obra. Esto lo estaba preparando para el gran llamado. El diablo estaba determinado en bloquear las enseñanzas de la Escritura a los árabes, hijos de Ismael. Usando al Vaticano, Hasatán le cerró la puerta por siglos hasta el presente de oír sobre las buenas noticias de salvación. Bajo órdenes del Vaticano, los católicos romanos comenzaron a difundir la historia del gran profeta, quien estaba a punto de levantarse entre el pueblo de los ismaelín y sería el escogido de su Dios. Mientras a Mahoma se le estaba enseñando, se le fue inculcado que los judíos fueron sus enemigos. También se le dijo que los católicos romanos fueron los únicos verdaderos cristianos y que otros que se hacían llamar cristianos fueron realmente impostores malvados e hijos del diablo y tenían que ser destruidos. Esta enseñanza satánica es creída hoy en las mentes de los musulmanes y esto destruye el esfuerzo de llegar a ellos con el Evangelio. Cuando Mahoma comenzó a recibir revelaciones divinas en una cueva en el monte Hira, no lejos de las afueras de Meca, Barakwa profundamente se envolvió en interpretar las visiones dadas a Mahoma. Y eventualmente, de esta cueva, salió el libro santo del Islam, llamado el Corán, el cual contiene mucho de los escritos de Mahoma. Interesantemente, los musulmanes recibieron protección de los reyes católicos a causa de las revelaciones de Mahoma referentes a la Virgen María. Pero aún hay obras de Mahoma que no han sido publicadas y están en las manos de los altos hombres santos en la fe islámica. Estos escritos están guardados secretamente porque contienen información que relaciona al Vaticano con la creación del Islam. Ambas partes tienen mucha información de cada cual que si es expuesta, crearía tal escándalo que sería un desastre mayor para ambas religiones. Ya para el momento que Mahoma murió, la religión del Islam estaba difundiéndose ampliamente.
Las tribus nómadas árabes estaban uniendo fuerzas en el nombre de Alá y su profeta Mahoma. El Papa se movió rápidamente y decretó bulas, otorgando a los generales árabes permiso para invadir y conquistar las naciones del norte de África. El Vaticano ayudó a financiar la edificación de estos masivos ejércitos islámicos por 3 favores especiales. 1. Eliminar a los judíos y cristianos, cuales son llamados infieles. 2. Proteger a los monjes agustinos y a los católicos romanos. 3. Conquistar Jerusalén para su santidad en el Vaticano. Al tiempo, el poder del Islam se tornó en tremendo, los judíos y cristianos fueron asesinados y Jerusalén cayó en sus manos. Muy interesante que los católicos romanos nunca fueron atacados, ni sus santuarios, durante este tiempo. Llegó el momento del pago, el Vaticano demandó Jerusalén. Pero los generales árabes sentían la euforia en todos los lugares que ellos iban. Ellos sentían que nada podría ponerse en su camino. Los planes cuidadosamente planeados por el Papa comenzaron a fracasar y después se derrumbaron ante sus propios ojos.